Buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que nos dan la posibilidad de aprender. Digo a ustedes que están en el tema agropecuario, digo porque tenemos gente del agro, de la parte pecuaria, de ambos, también de lo que es si me permite la señorita, la industria veterinaria, no sé si está bien dicho, y también alguien que tiene que ver mucho con el suelo, porque acá se junta el suelo, como decía hoy en la primera mesa que moderé, el suelo que está relacionado con la ganadería y con la agricultura. Digo porque, y pregunto, por un lado el presidente de APRESID, Arroyero, gracias, la sustentabilidad del suelo y la salud del suelo pasa sin ninguna duda por la tarea de la siembra directa. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Gracias por la invitación, por hacernos parte de este evento. No hay duda que la sustentabilidad arranca en el suelo, ¿no? Creo que hoy tuvimos varias exposiciones desde las empresas, desde la mirada del Estado, de la academia, y de alguna manera a mí me toca venir a representar a la base, a los productores, y ninguna duda que toda esta actividad y el poder darle respuesta a esa demanda del consumidor va a pasar porque cuidemos nuestro principal recurso, que es el suelo, ¿no? Así que creemos que desde esta metodología, esta forma de producir fibras, alimentos y energía a través de la no labranza, que es en definitiva la siembra directa, de alguna manera estamos convencidos y creo que tenemos respuesta para pensar que es el camino que el mundo debería ir, ¿no? ¿Cuánto es la participación hoy, David, de lo que se trabaja con siembra directa en el total del área cultivada de la Argentina? De alguna manera está relevado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ese dato podríamos decir, de producción bajo no labranza. Sí. Que nosotros desde nuestra institución decimos que no significa, o sea, no solo no hay que producir no labrando el suelo, hay una serie de acciones que hay que llevar adelante para hacerlo de la manera sustentable que nos pide el mundo. Pero podríamos decir que el relevamiento es que en más del 90% de nuestra superficie argentina está bajo este sistema de producción. Y aprovecho, porque creo que está bueno esto de hablar con la realidad sobre la mesa, que de alguna manera también nos preocupa, y somos todos ciudadanos de Argentina y viajamos seguramente y vemos que se empiezan a ver de nuevo mucha superficie o parte de la superficie bajo labranza, que tiene su explicación asociada por ahí a la problemática de malezas, a los costos, a la falta de insumos, pero es una realidad que creo que lo mejor que podemos hacer es poner las cosas sobre la mesa y hablar sobre la realidad. Voy a utilizar una frase que está ahí en la cabecera del palco oficial de la Rural, que dice que cultivar el suelo es servir a la patria. Está el vicepresidente de la Rural, Marcos Pereda. Es una frase realmente muy interesante, Marcos. Sí, de acuerdo. Buenas tardes a todos, un gusto y un placer, y gracias Forbes Agro por estar acá. En la Comisión de Sostenibilidad que lideramos junto con Andrés Castamaña, nos planteamos si el futuro logo no debería ser conservar el suelo, de servir a la patria. Lo cierto es que los desafíos de este siglo no son los del siglo pasado, y hoy tenemos que convivir conservando y produciendo a la vez. Así que, si me das pie para decirte, sí, por supuesto, nuestro desafío es hacer las dos cosas. Las dos cosas. Y José Antonio Álvarez, que es productor agropecuario, a quien le agradezco, aquí en la Argentina y en los Estados Unidos. ¿Cómo son las formas en ambas partes de trabajar la tierra, vos como productor agropecuario? Bueno, yo creo que el enemigo principal de la sostenibilidad es justamente el tratamiento que le da el Estado al sector productivo. Es decir, todo lo que estuvimos escuchando durante el día, digamos, acerca de las cosas que tendríamos que hacer, las tecnologías que tendríamos que aplicar, el balance de carbono que tendríamos que aspirar, justamente se da de bruces con la realidad de que la Argentina es el único país, y sobre todo siendo beneficiado como uno de los 10 sobre 200 países que hay en el mundo, neto productor y exportador de alimentos,
que soporta una carga fiscal que oscila según la zona y la lejanía, digamos, de los centros de transformación y de exportación, de entre el 75 y más del 100% de la carga fiscal sobre lo que produce. Ahora, muchos van a preguntar cómo puede ser que una actividad pague el 100% de lo que produce y lo que gana en impuestos. Bueno, justamente lo compensa comiéndose el capital. Y la principal víctima de eso es justamente el suelo. Y tenemos que entender, entre otras cosas, que el suelo es el principal capital que tiene un país, sobre todo si el país tiene el rol que tiene la Argentina como productor de alimentos y que está llamado a ser el que alimente al resto de los otros 200 países de acá hasta que se termine la vida, digamos, porque justamente si hay un bien más demandado en el mundo que los alimentos, justamente no hay, ¿no es cierto? Porque la gente va a comer de 2 a 4 veces por día los 365 días del año de acá al fin de la humanidad, ¿no es cierto? Con lo cual yo creo que todos los esfuerzos que hoy bien se mencionaron y que por supuesto son todos atendibles y tenemos que tender a eso, no se van a poder materializar si primero no corregimos algo tan inconstitucional como tratar desigualmente a ciudadanos de la misma sociedad, ¿no es cierto? Es insostenible que el sector agropecuario argentino, que es punta de lanza del mundo, porque de hecho es el único sector de toda la economía argentina que está en el top 5 a nivel mundial, soporte una carga fiscal de 3 veces la que corresponde a cualquier país competidor, ¿no es cierto? Es insostenible, diría yo. Y no solamente eso, hoy se hablaba de conseguir 20.000 millones de dólares más, si me permitís extenderme un minuto, ¿no? Que harían, digamos, mucho más sano el presupuesto. Ahora, si calculamos por arriba solamente lo que producimos de los 5 principales cultivos este año, con los valores, digamos, que tuvimos, más o menos vamos a rondar los 50.000 millones de dólares. Ahora, la Argentina tiene 278 millones de hectáreas, de las cuales hay 35 bajo agricultura, hay unas 200 o 150, según obviamente distinto potencial, bajo ganadería. Lo cierto es que la Argentina hoy, las 35 millones de hectáreas que tiene en producción, las tiene subproduciendo porque justamente tiene roto el sistema relativo de precios entre insumo y producto. Es decir, hoy es más negocio apuntar a producir 10.000 o 12.000 kilos de maíz en la zona núcleo que apuntar a producir 16.000 o 18.000 como debería producir. Porque los 16.000 o 18.000 kilos de maíz, tomando como ejemplo el maíz, se pueden obtener tanto en el Corn Belt, en la mejor zona, como también se pueden obtener en Navarra, donde llueven, son suelos, digamos, torrefluents de 300 milímetros anuales. Lo que pasa es que la Argentina además tiene una ventaja comparativa de que tiene un costo mucho menor de producción que todos estos países que estamos diciendo. Entonces, la Argentina no solamente tendría que aprovechar las 35 millones de hectáreas que tiene bajo producción al potencial que le corresponden, y eso es aplicando riego donde corresponde y donde se puede y donde sea sostenible y drenaje, sino que además también debería revitalizar las vías de comunicación, que eso sí que es algo que realmente impacta para los que están preocupados por la huella de carbono, que es, por ejemplo, tener una red ferroviaria que en un momento la tuvo y que hoy no la tiene, ¿no es cierto? Y lo otro, y lo último que voy a agregar, es que debería agregar otro tanto de hectáreas de menor potencial que hoy son antieconómicas por completo, que perfectamente podrían estar en producción. Es decir, la Argentina produce sobre 35 millones de hectáreas, podría producir perfectamente en otras 35 millones de hectáreas, obviamente con otro costo mucho mayor y con otro potencial y con otra variabilidad interanual, pero todo eso haría que perfectamente, en las condiciones medidas de hoy, la Argentina tendría que producir el doble de lo que produce hoy. No hay otro país, digamos, que esté tan subaprovechado y que en realidad tenga tanto capital edáfico per cápita como la Argentina, y que a raíz de eso estemos, digamos, discutiendo que cada año tenemos más pobres, ¿no? Yo estaba comentando de la frase, gracias por la apertura del micrófono, estaba comentando recién la frase que dice ahí arriba, cultivar el suelo es servir a la patria, pero no quiero olvidar otra frase que llevo presente, que es una ganadería vigorosa fortalece al país. Una ganadería vigorosa fortalece el país. La señorita Laura Villarreal es de Merck Sharp and Dohme para Argentina y Latinoamérica, de la parte médico-veterinaria. ¿Hay un piso o un techo para que sea vigorosa la ganadería? Digo, el productor invierte, no digo gasta, invierte lo que tendría que invertir para mejorar, por ejemplo, los índices de parición y o preñez.
Bueno, gracias Alejandro. Bueno, primero que todo, pues un placer estar aquí con ustedes. Es un placer estar aquí aprendiendo, escuchando y viendo cómo estamos todos trabajando, todos los que estamos aquí trabajando en hacer con que Argentina, el agro de Argentina vaya todavía más para adelante, con todo el potencial que lo hemos discutido durante toda esta mañana. Yo creo que el potencial está claro. Hay algo que me ha llamado mucho la atención y lo he escuchado un par de veces durante esta mañana, es cuánto la tecnología está viniendo aquí para adicionar valor, cuánto la genética nos ayuda, cuánto la parte de nutrición nos ayuda. Pero yo creo que no tenemos cómo considerar que podemos continuar creciendo y que le vamos a sacar el potencial máximo si realmente no consideramos la sanidad animal. El año pasado hubo pérdidas de más de 80.000 millones de pesos por cuestiones sanitarias en la ganadería argentina. Cuestiones sanitarias que son perfectamente controlables, perfectamente prevenibles. Si no me equivoco, hay más de 9 millones de vientres en Argentina que no producen un solo ternero al año. Yo creo que muchos de ustedes saben mejor sacar la cuenta de cuánta plata estamos dejando de producir por no tener tanta carne al final del ciclo. Entonces yo creo que así la oportunidad existe. Yo escuché, inclusive traje mi celular aquí para buscar el nombre de la persona, pero lo olvidé. Pero hubo algo que dijeron esta mañana que me llamó mucho la atención y es: aquello que no puede ser medido no existe. Y yo creo que en parte es verdad. Si nosotros tenemos animales, si nosotros invertimos no sé, en tecnología o invertimos en genética o invertimos en lo que sea, pero no estamos midiendo cuánto eso nos está trayendo de retorno, es bastante complicado. Laura, ¿y por qué lleva eso? ¿Por qué pasa eso en el criador o el invernador? Gracias por abrirme el micrófono. Déjeme en abierto, por favor. ¿Por qué pasa eso en el criador o el invernador? ¿Porque los números no cierran? Es muy finita la ecuación. Después le voy a preguntar a Marcos, que esto conoce también. Yo una vez escuché una frase que a mí me encanta y la utilizo para muchas cosas. Y la frase es: no hay peor dolor que aquel que es soportable. No hay peor dolor que aquel que es soportable. Entonces, probablemente los problemas sanitarios que pueden estar sucediendo en la ganadería argentina no son aquellos que te van a causar una mortalidad muy alta. Entonces, tal vez no se está percibiendo cuál es el impacto de la sanidad dentro del plantel ganadero. En el caso de otras industrias de proteína animal, como por ejemplo, lo traigo como de ejemplo, avicultura. En avicultura, el ciclo de producción son 42 días. Entonces, si tú cometes un error… Son ciclos cortos. Son ciclos cortos. Si tú cometes un error, si tú no haces las inversiones correctas, si tú no generas los datos correctos que te ayuden a tomar decisiones, la pérdida la vas a ver ya. 42 días ves cuánta plata perdiste. En el caso de la ganadería, en parte por el ciclo ser tan largo, las pérdidas se van a ver mucho más adelante y cuando se vean tal vez ya va a ser demasiado tarde para aquellos animales que ya dejaron de producir. Creo que eso es en parte del problema. Y la otra parte del problema, que también escuché esa expresión esta mañana y me encantó, es la democratización de la tecnología. Fantástico, show. Pero utilizar la tecnología comienza primero por aplicarla en animales que están sanos, aplicarla en animales que tienen una genética buena, aplicarla en animales que están recibiendo una buena nutrición. Caso contrario, es pérdida de plata. Entonces, ¿cómo garantizo yo que realmente esa tecnología que estamos trayendo está llegándole no solo a los grandes productores, pero también le están llegando a los pequeños y a los medios productores? Porque al final de cuentas, 75% de todo el alimento, de toda la proteína que se está produciendo en América Latina viene de los pequeños y de los medios. Entonces, ¿cómo estoy haciendo yo para llegarles a ellos y concientizarlos de las pérdidas? Creo que eso es parte del problema, Alejandro. Desde ya te agradezco por la parte de la industria veterinaria. Marcos, vos como productor ganadero. Yo te diría, si querés, visto del lado, tenemos que verlo del lado de los incentivos económicos, ¿no? O sea, hay una cuestión, esto es productividad. Vos cuando realmente ajustás y potenciás tu productividad es cuando hay rentabilidad. Los que sabemos de Argentina y hemos vivido las varias décadas, sabemos la dificultad en la productividad de ganadera, cada tanto es afectada por un montón de situaciones, incluso la que estamos viviendo ahora, ¿no? Y eso hace que realmente mucha gente, y por ahí los productores más pequeños o que de alguna forma a lo mejor viven en el interior y dependen o tienen eso de ahorro, las vacas de ahorro,
Y es ahí donde ellos dicen, bueno, dejo las vacas en el campo y no me ocupo, porque no me da la economía para estar ocupándome de la productividad si a cada rato me van a cambiar la regla del juego. Bueno, lamentablemente esta resolución que firmó en su momento el presidente de la Nación, inconsulta, que fue un fracaso, llevó a que mucha gente quizás tomara la decisión de decir prefiero que las vacas queden acá en el campo porque me sale más caro comercializarlas, enviarlas a mercado, a la plaza que sea, Y y le queden saco acá. una preñez más a lo mejor, ¿viste? Y aunque me dé el 50% de preñez, pero quedan ahí. José Antonio. No, coincido completamente. Es volver a lo mismo, digamos, aplicado a la ganadería, el hecho de no contar con esa relación de precios insumo-producto. Digamos, si el productor argentino, primero que le cierran la exportación cada vez que necesitan votos, ¿no es cierto? No accede al mercado externo y tiene acotada su visión y además en la misma cadena tiene insumos que por supuesto compiten con el resto del mundo, es claro que muchas veces va a ser mejor negocio producir menos que producir más. Eso lo pierde el país, lo pierde la gente, lo pierden los índices de pobreza. Ahora, si uno lo quiere analizar cuál es la razón de tantos años de atraso, porque además, otra cosa que quisiera agregar, ¿no es cierto? Nuestro sector, a diferencia de otro sector, por ejemplo el energético, en el sentido de los hidrocarburos, la extracción de hidrocarburos o la minería, cada año que dejamos sin producir no lo recuperamos nunca más. Es decir, son precipitaciones, es el trabajo de la gente, es radiación solar incidente que no se aprovechó y nunca más se va a compensar. Y eso es justamente lo que explica en muchos aspectos el atraso secular que tiene la Argentina. Hemos dedicado a perder el tiempo muchísimas décadas discutiendo hasta la propiedad privada como lo discutimos hoy, ¿no es cierto? David Rollero es el presidente de APRESID, de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. David, ¿cómo sostiene, cuáles son los desafíos que tiene el productor para recuperar, diría yo, para recuperar las nutrientes del suelo? ¿Cuáles son los desafíos que tiene hoy? Bueno, de alguna manera volvemos a caer en lo que comentaron. Yo creo que estamos ante este dilema ya de hace muchos años. Yo no soy joven, tampoco soy tan grande, pero me toca ver de que sistemáticamente nos vuelve a ocurrir, por ejemplo, lo de la ganadería. En la agricultura no estamos exentos a esto. De alguna manera hoy también se pedía este reconocimiento a la propiedad intelectual que como país no lo tenemos. Cierres de mercados. Todo esto lleva a un desincentivo de quien lleva adelante la actividad. Tenemos la dicha de tener uno de los mejores lugares que también mencionaban hoy del planeta. En buena hora, gracias a Dios, nos toca eso, pero de alguna manera lo estamos dilapidando. No lo dice APRESID, lo dice una asociación como Fertilizar a través de sus análisis en el país. Se nos está yendo la materia orgánica, se nos está yendo el zinc, se nos está yendo el boro. Tenemos que de alguna manera entender entre todos que lo que tenemos debajo de la superficie es similar a una caja de ahorro. Si no lo reponemos, tarde o temprano esa caja de ahorro se nos va a acabar. De alguna manera lo que podemos desde nuestro ámbito estamos proponiendo acciones a través de, por ejemplo, lo que nosotros denominamos como agricultura siempre verde en APRESID, que es a través de cambiar ese pensamiento erróneo que teníamos en el ámbito agropecuario, que pensábamos que cuanto menos cultivos tuviéramos en un suelo, creíamos que era lo mejor. Bueno, la ciencia nos ha ayudado a darnos cuenta que no, que tenemos que parecernos lo máximo posible a una pastura, digo, un bosque, aquella superficie cubierta durante el mayor tiempo posible. Bueno, queremos producir granos, bueno, vayamos hacia esa intensificación posible y donde no nos permita el ambiente producir más de un cultivo por año, aparece esta alternativa que nosotros le denominamos cultivos de servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a llevar un grano, pero le vamos a devolver, entre otras cosas, esos nutrientes, en algunos casos, a ese suelo. Vamos a dejar de seguir extrayendo algo que, como decía, es una caja de ahorro. Así que, de nuevo lo mismo, creo que hay que poner los datos que tenemos sobre la mesa, ser conscientes. El día que seamos conscientes, quizás podamos ir hacia un camino mejor del que vamos. ¿Ser conscientes quién sería?
Y tenemos que ser conscientes todos, porque arranca en el Estado en ponernos reglas claras, arranca en, quizás también lo ato a esto del desconocimiento. Creo que está mucho asociado a la falta de acceso al conocimiento, a la educación. Lo podríamos asociar a esto de que, bueno, que si bien es cierto de que las reglas, el desincentivo hacia la ganadería hace que cometamos estas cosas que a priori parecería que fuera beneficioso desde lo económico, difícilmente va a ser beneficioso desde lo económico no tener un animal menos. Entonces, arranca en eso, arranca en la educación. En la educación no solo hacia quien va a llevar adelante la actividad, sino, por ejemplo, en nuestro país, que está una gran superficie bajo arrendamiento, que podamos llegar a los dueños de los campos a demostrar de que no es lo mismo hacer las cosas de cualquier manera, que existen maneras correctas, buenas, que nos van a llevar por el buen camino, y hay maneras que no son las correctas, que también quizás son más rentables, si miramos solamente el eje de la sustentabilidad en lo económico, quizás son más rentables para quien lo está llevando adelante, digamos, van a ser beneficiosos, pero a la larga sabemos que no es el camino. ¿Querías agregar algo? Quería agregar a lo que decía él. Justamente en Estados Unidos, de hecho, se da lo mismo. El 70% de la producción se realiza sobre campo arrendado, igual que en la Argentina. Ahora, obviamente, la reposición de nutrientes es otra. De hecho, cuando uno hace un contrato de arrendamiento, una de las cláusulas es reponer el predio con el mismo contenido de materia orgánica, con el mismo contenido de fósforo, con el mismo contenido de potasio y con el mismo pH. Nosotros, la otra vez yo estaba sacando unos números justamente de lo que nos comimos solamente por fósforo, ¿no es cierto? Si tomamos las 35 millones de hectáreas, vos lo debés saber mejor, pero en realidad la marca de 8 partes por millón es un número bastante común en la Argentina y de hecho en Estados Unidos se dice que 30 sería la base, lo ideal es 50 y de hecho en la zona donde yo estoy allá lo normal es tener 50 partes por millón, pero digamos no yendo a 50, yendo a 30. Esas 22 partes por millón que nos faltan, digamos, que cada parte por millón se corrige con 10 kilos de pentóxido. Pentóxido, digamos, tiene 20% de pentóxido de difósforo, el fosfato diamónico, por ejemplo. Hoy en día representa 17.000 millones de dólares. Es decir, nos comimos 17.000 millones de dólares solamente por fósforo. Después está la materia orgánica, después está el potasio, que nunca reponemos, o por lo menos, digamos, no reponemos. Ahora, el pH es otra cosa que tampoco nosotros no tenemos en cuidado y tenemos que tener en cuenta que por debajo de 6 se hacen insolubles los 3 macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Nosotros estamos cansados de ver lotes con 5.7, 5.8, muy por debajo de 6.3, que sería lo ideal. 6.3 a 6.7 es lo ideal, ¿no es cierto? Laura, yo anoté algo por acá, ya que recién hablaban de algo ideal. ¿Es consciente hoy el productor argentino de las demandas que hay en materia de bienestar animal? Digo, ¿y qué hace al respecto? Yo he visto que sí es consciente, está trabajando bastante en eso, están trabajando en producir más proteína con mayor calidad, de mayor cantidad, están trabajando en mejorar lo que tienen hoy. Para mí, la parte de sustentabilidad tiene que tener un equilibrio en 3 partes, la parte social, la parte económica, la parte medioambiental. Creo que en la parte económica, además de todo lo que ustedes han dicho, que yo los entiendo, entiendo ese punto que ustedes están diciendo, pero también entiendo que, bueno, por lo menos vamos a intentar hacer de la mejor forma posible lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy, yo creo que nosotros todavía tenemos bastante espacio para mejorarlo un poco. Si ustedes piensan hoy 50%, solamente 50% de lo que debería estar siendo invertido en sanidad, significa que hay 50% de nuestros animales que no están siendo protegidos, que están abiertos a infectarse con alguna enfermedad infecciosa. Y el valor, y tienes que pensar algo, el valor total de inversión, de la inversión de sanidad representa 3% del total de lo que se invierte. Entonces, creo que podemos hacer las cosas con lo que tenemos hoy, podemos darle una mejorada. Para mí eso también es parte de la sustentabilidad, Alejandro. Además la sustentabilidad, y ahora voy a Marcos y quiero agradecerle a los 4, Marcos, en el tema de la necesidad del ganadero o del productor agropecuario de reglas claras, de políticas a largo plazo, que en muchos casos, sobre todo los gobiernos populistas, dejan de lado o no atienden a un sector que genera los dólares que un país no produce, no tiene maquinita de hacer dólares. Vos como vicepresidente de la Rural, ¿qué plantearías?
Bueno, la verdad es que sabemos que el agro es el motor de la Argentina, sabemos que la manera de salir es produciendo. Hay una cuestión de valores que si queremos una Argentina distinta sabemos que tenemos que trabajar por ella. Estamos hablando de valores, por ahí suenan básicos, pero o trabajamos o trabajamos. No puede ser que más de la mitad de la sociedad viva de lo que trabaja menos de la mitad de la sociedad. El agro es el motor de la Argentina. Yo creo que tenemos que ir por ahí. O sea, reglas estables y claras, justas, que los sectores además paguen todos la misma cantidad de impuestos y que no haya sectores que pagan ridículamente más que otros. Y bueno, en general se sale trabajando, no se sale llorando. Pero ¿puedo hacer solo un comentario? Sí. Porque de lo que estás diciendo aquí, yo creo que al final de cuentas, lo mencionaron por ahí, la gente no va a dejar de comer. Y la gente no va a dejar de comer y la gente no va a dejar de pedir comida de calidad. Independiente de lo que esté pasando, nuestra obligación es producir comida de calidad. El consumidor, ustedes son consumidores, también yo soy consumidora. Yo quiero saber cómo fue producida esa proteína, cómo fueron tratados esos animales, quién está detrás de las marcas, cuál es el impacto de esos animales que me produjeron esa proteína. Entonces, sí, y al final de cuentas, solo como para... Ese tema lo hablamos en la mesa de antes del mediodía. Ese tema es fantástico. El tema de la trazabilidad, fundamental. Transparencia, trazabilidad. Es lo que el mercado internacional quiere. No hay duda. Y de hace años que ellos lo están trabajando, el tema trazable. Sí. Y la verdad es que la Argentina tendría que estar trabajando en eso y lamentablemente estamos todavía algunos escalones por debajo, Sí, ¿no? se distraen los gobernantes de los partidos que sean, ¿eh? En el Porque momento... desde el año... Tengo los tapes que los paso en Continental. Todos los presidentes de Alfonsín a la fecha prometieron que se terminaba la pobreza, que se acababa la inflación y la desocupación y absolutamente ninguno cumplió. Están los tapes y hay que resistir los archivos están. Yo quiero agradecerles, es justo, mira, 0-0 dice ahí, así que agradecerles que hayan estado, por supuesto, invitados por Forbes Argentina y por Radio Continental. Desde ya muchas gracias. Gracias. Muchas Y a ustedes gracias. también, por supuesto.